Continuamos con la lección 3.1 y vamos a comenzar a construir nuestras primeras familias a partir de extrusiones sólidas. La extrusión es básicamente la operación más común en la creación de familias y tenemos que dominar básicamente todo lo que se refiere a la extrusión para poder crear nuestras propias componentes y lograr hacerlos flexibles. En este caso vamos a trabajar sobre lo que va a ser un pilar arquitectónico, es decir, un pilar que puede tener una forma como este que está aquí, que es circular, pero que tiene un remate y un inicio, digamos, en forma de cuadrado, y al cual vamos a hacerlo flexible tanto en sus dimensiones como en su material. Para eso vamos a seguir la metodología básica que ya hemos visto en los videos anteriores, que tiene 6 pasos, ¿sí? Y vamos a comenzar la creación de la familia a partir de la plantilla de familia de modelo genérico métrico, que era como un comodín, tal como comentamos en los videos anteriores. Vamos a comenzar entonces con Revit. Voy a ir a la parte de familias, voy a crear una nueva familia y voy a utilizar la plantilla de modelo genérico métrico para poder comenzar a crear la familia de manera personalizada y luego poder definirle la función o lo que me interesa, digamos, de manera constructiva, cómo quiero que se comporte la familia. Aquí tenemos la plantilla de modelo genérico métrico. Vamos a seguir la metodología básica. Lo primero es establecer la categoría. Dije que voy a fabricar o a construir o a modelar un pilar arquitectónico. Voy a ir al botón amarillo que está aquí, parámetros y categoría de familia, y voy a elegir pilares. Vamos a ir un poco más arriba, a secas, ¿sí? Tenemos el pilar estructural, que tiene un comportamiento netamente estructural y que puede contener, digamos o no, un modelo analítico. En este caso me interesa pilares a secas porque es un elemento que lo voy a colocar en el modelo y lo voy a cuantificar como un elemento único y solo. Vamos a darle OK aquí y ya he creado, digamos, ya he establecido el punto 1, que es la categoría de la familia. Vamos a seguir con el punto número 2, que son la creación de los planos de referencia. Voy a hacer esto que está aquí, esta intersección entre estos dos planos es el punto de inserción del componente que voy a crear. Como quiero hacer, vamos a volver aquí a la referencia, un pilar que tiene una base cuadrada, lo que voy a hacer es crear cuatro planos de referencia para poder controlar esta forma cuadrada, ¿sí? Voy a ir entonces a la pestaña de crear y voy a ir a plano de referencia. Y voy a crear, justamente voy a dibujar básicamente 4 planos de referencia, uno en la parte superior, otra en la parte lateral, en la parte inferior y en la parte izquierda. Son 4 planos de referencia que estoy creando. Y a partir de aquí fíjense que aquí la metodología lo que me dice es crear los planos de referencia y luego realizar los dibujos y las restricciones. En este caso, más que dibujos, lo que voy a hacer es modelar con una extrusión sólida la forma de la familia que quiero hacer. Entonces vamos a ir aquí a la parte otra vez de la pestaña crear y voy a comenzar a hacer una extrusión sólida, ¿sí? Vamos a extrusión y voy a dibujar directamente. Aquí me va a pedir, voy a entrar en el modo boceto. Fíjense que aquí aparece la pestaña en verde y dice modificar, crear extrusión, y hasta que yo no le dé OK para finalizar o cancel para cancelar el modo de edición, no voy a poder salir de este menú en verde, ¿sí? Acá lo que me está pidiendo es un boceto que yo dibuje, unas líneas en color magenta, y tienen que tener un perímetro cerrado, ¿sí? Voy a dibujar en este caso un rectángulo coincidente. Voy a buscar justamente la coincidencia con los planos de referencia. Vamos a dibujar aquí este rectángulo, ¿ok? Y ni bien termino de dibujar el rectángulo, tengo la posibilidad de aplicar restricciones. Es decir, tengo la posibilidad de cerrar el candado en la coincidencia con el plano de referencia, ¿sí? Vamos a darle que sí. Voy a cerrar todos los candados que se acaban de crear. Ahí, ahí y ahí. Y una vez que termine de crear el boceto, le voy a dar a finalizar. Y ahí ya tengo, digamos, la base de lo que va a ser mi
mi pilar, ¿sí? Vamos a ver un poco, es esta parte que está aquí debajo. Una vez que realizo el dibujo y genero estas restricciones con estos candados que estoy restringiendo, aquí aparece el punto 4 como acotar y asignar parámetros, pero a mí me gusta en este punto saltarme al 5 y empezar a flexar o a probar la familia. Vamos a tomar, por ejemplo, el plano este que está aquí, es un poco corto, lo voy a extender un poco, y vamos a ver que si muevo el plano de referencia, ¿sí? Esta geometría que acabo de crear se mueve, ¿sí? Ahí está. Voy a compartir la pantalla para poder ver esto en 3D, ¿sí? Porque aquí estoy en una vista de planta, voy a ir a vista y voy a ir a 3D por defecto. Se me va a abrir la vista 3D por defecto que está aquí, lo voy a poner en modo realista y con la combinación de teclas WT voy a poder hacer lo que sería mostrar las ventanas en mosaico, ¿sí? Lo tengo aquí en la parte de menú vista o con el atajo de teclado WT. Entonces voy a tener por un lado el modelo 3D y por el otro la planta de mi familia. Vamos a seguir modelando, ¿sí? Pero no puedo continuar porque lo que yo quiero hacer justamente es algo que tiene 3 geometrías, no una sola. Yo acabo de hacer solamente esta que está aquí debajo y tengo que hacer 3 extrusiones sólidas. Para eso voy a necesitar, vamos a pasarnos aquí al navegador de proyectos, voy a necesitar desplegar la pestaña de alzados y abrir una vista frontal de la familia, ¿sí? Esta es una vista frontal, es como si yo viera el componente de frente, desde aquí debajo. Y voy a volver a hacer un WT para poder poner todas estas ventanas en mosaico, ¿sí? Aquí tengo el modelo 3D, aquí tengo la planta de mi componente y aquí tengo la vista frontal. Vamos a trabajar sobre la vista frontal. Yo necesito hacer 3 extrusiones, por lo tanto voy a crear 3 planos de referencia. Uno que delimite hasta dónde va a llegar la base, otro que delimite hasta dónde va a llegar la parte cilíndrica y un tercer plano que delimite hasta dónde va a llegar, digamos, la parte superior de este pilar. Ok, hasta ahí todo normal, yo tengo mis planos de referencia y mi geometría básica. Vamos a comenzar a restringir un poco más este modelo. En vertical lo que necesito yo es restringir la parte superior de esta extrusión a este plano de referencia. Para eso voy a usar la herramienta alinear, voy a indicar el plano al cual quiero alinear y luego voy a tocar la cara de la extrusión. Y fíjense cómo aparece enseguida un candado y yo lo que voy a hacer es cerrarlo justamente para poder establecer esta restricción. Luego, ¿qué va a pasar? Que si yo este plano de referencia lo muevo, lo subo o lo bajo, ¿sí? voy a estar probando justamente cómo funciona esa restricción. Ahora bien, vamos a, por una cuestión de comodidad, vamos a nombrar estos planos. Este que está aquí, por ejemplo, lo voy a seleccionar, me voy a ir al panel de propiedades y en el nombre del plano de referencia le voy a poner, por ejemplo, plano 1, ¿sí? Ahí está, van a ver que aparece un pequeño nombre ahí en el plano, ¿sí? Y este que está aquí le voy a llamar, por ejemplo, plano superior. Y ahí tengo los dos, ¿sí? Tengo la base y tengo ya nombrados mi plano 1 y mi plano superior. Voy a volver a la vista de planta, ¿no? Al nivel de referencia inicial. Esta extrusión que está aquí la voy a seleccionar y con los anteojos, esto que está este pequeño icono que está aquí, voy a ocultar el elemento para que no moleste. No quiero que me moleste la geometría que ya he modelado en la parte inferior en esto que voy a continuar. Voy a hacer la parte superior, ¿sí? Entonces voy a crear, a la pestaña de crear, voy a extrusión nuevamente y aquí en lugar de dibujar la extrusión, el boceto de la extrusión en el plano de referencia, en el nivel de referencia, lo que voy a hacer es ir a plano de trabajo y voy a definir un nuevo plano de trabajo, ¿sí? Vamos a hacer clic aquí y como yo a los planos les he puesto nombre, lo que voy a hacer es en la parte aquí de nombres, desplegar y por ejemplo modelar en el plano superior, ¿sí? Van a ver que le doy OK
Y entonces ahora es la extrusión que yo voy a crear, el boceto que yo voy a crear, lo voy a estar creando a partir del plano superior, justamente para poder crear esta extrusión de la parte de arriba del tope del pilar. Vamos otra vez a dibujar un rectángulo, como hice la primera vez, ahí, y le voy a cerrar todos los candados, justamente buscando que se creen estas restricciones. Voy a finalizar el boceto. Y fíjense cómo en la vista 3D ya el elemento, la extrusión, esta geometría aparece ya a partir del plano llamado plano superior, hacia arriba aparece generada la extrusión. Voy a volver a, digamos, generarle una restricción con la parte superior del pilar, ¿sí? Vamos entonces a alinear nuevamente y a partir de este plano de referencia voy a alinear la parte superior y voy a cerrar el candado, digamos, de este elemento. Y vamos a darle escape o modificar. Vamos a seguir probando la familia. Si yo bajo este plano, que es el plano superior, van a ver cómo baja todo el elemento. Y si esto lo subo, ¿sí?, se ensancha esa parte. Y si esto lo subo, se ensancha, ¿sí? Aquí voy otra vez a los anteojos y voy a restablecer lo que antes oculté. Y si ahora muevo, digamos, aquí, por ejemplo, este plano, fíjense cómo los dos, tanto la parte superior como la inferior, se modifican de este pilar, aquí también, ¿sí? De esa forma he creado la extrusión sólida de la parte superior y de la parte inferior de lo que es mi pilar. Vamos por la extrusión de lo que va a ser el cilindro de la parte central. Acá lo mismo, vamos a agrandar un poco esto como estaba antes, por allí y por allí para que no moleste. Ahí está, voy a hacer un poco de zoom y voy a ir otra vez a la pestaña de crear y voy a ir a extrusión. Nuevamente voy a definir el plano de trabajo, solamente que esta vez voy a comenzar el modelado de la parte del cilindro directamente desde el plano que llamé plano 1. Vamos a darle plano 1, lo doy a aceptar. Y esta vez, en lugar de hacer un rectángulo como boceto de la extrusión, voy a hacer directamente un círculo, ¿sí? A partir del centro exacto de esta intersección de los planos de referencia, voy a abrir el círculo por acá, ¿sí? Y le voy a dar finalizar. De esa forma, fíjense como en 3D ya me aparece el círculo a partir de lo que sería la cara de la parte inferior. Aquí en la sección, en la parte frontal lo veo mucho mejor. Y lo que tengo que hacer por último es alinear, digamos, respecto de este plano, la cara superior del cilindro y siempre cerrar el candado para establecer la restricción. De esta forma yo ya tengo, moviendo cualquiera de estos planos, van a ver cómo se va a ir deformando la geometría, es decir, se está flexando, es una geometría flexible, ahí está. Y moviendo cualquiera de estos planos, digamos, también logro que se deforme este objeto, ¿sí? Vamos a la metodología básica. Lo que hice hasta ahora fue crear los planos de referencia, realizar los dibujos o las extrusiones y generar las restricciones con respecto a los planos de referencia. Lo que sigue, el paso 4, obviamente me salté al 5 para flexar y probar la familia y funciona bien. El paso 4 es acotar y asignar los parámetros, tal como hicimos en las lecciones anteriores. Vamos a hacer una cosa, voy a poner aquí maximizar y me voy a acercar bien a lo que es la planta del elemento. Voy a ir a acotar, ¿sí? Y lo primero que voy a establecer es que, bueno, quiero que este pilar sea cuadrado, ¿sí? Entonces voy a acotar, por ejemplo, este plano. Siempre hay que acotar los planos de referencia, recuerden, nunca las caras de los sólidos, ¿sí? Voy a acotar este plano de referencia, la parte central o el eje principal de la familia y el otro plano de referencia lateral. Me voy a ir un poco por abajo y voy a colocar la cota por allí. Y voy a establecer la restricción de igualdad, ¿sí? Es decir, de equidistancia, para que Revit automáticamente me haga, digamos, a partir del centro, los dos laterales iguales. Acá voy a hacer lo mismo, voy a darle clic en el plano para acotar, voy a acotar el centro y voy a acotar la parte inferior. Voy a llevar la cota un poco por afuera y voy a forzar la equidistancia, ¿sí? Y ahí está, aparece EQ y EQ. Es decir, que cuando yo uno de estos planos, fíjense que todavía puedo seguir probando, cuando yo uno de estos planos los mueva, equidistante va a moverse, digamos,
el otro plano. Y aquí lo mismo, cuando yo mueva esto, equidistante se va a mover la parte superior. Vamos a seguir acotando. Voy a acotar directamente lo que va a ser la parte de los laterales de esta familia y la parte, digamos, de el otro ancho o el largo de esta familia. Ahí tengo las dos cotas, ¿sí? Y dijimos que una vez que acotamos podemos crear los parámetros para luego poder flexar esta familia. Vamos a seleccionar esta cota y recuerden que va a aparecer el texto de etiqueta. Esto, si bien no es una familia 3D, tiene el mismo tipo de metodología de trabajo que lo que hacíamos para las etiquetas, ¿sí? Voy al texto de etiqueta, voy a desplegar, no tengo ningún parámetro creado, voy a añadir yo un parámetro. Le voy a llamar, por ejemplo, ancho, ¿sí? Es un parámetro de tipo, significa que todos los ejemplares que yo ponga en el proyecto, cuando cambie este ancho, a todos les va a cambiar el ancho en el proyecto, ¿sí? Le voy a dar a aceptar. Y esta medida que está aquí, como yo quiero que el pilar sea cuadrado, en este caso, le voy a asignar en el texto de etiqueta el mismo parámetro de ancho que ya he creado anteriormente. Y ahí lo tengo, fíjense cómo el ancho y el ancho son iguales y ya se empezó a condicionar la familia. Para la parte circular, la extrusión, voy a seleccionar la extrusión, digamos que en este caso forma este cilindro, voy a editar la extrusión y cuando vuelvo al modo de boceto voy a seleccionar, digamos, el boceto en sí. Fíjense que aquí aparece una cota. Pero bueno, esta cota me da el radio y a mí lo que me interesa acotar o parametrizar es el diámetro de este objeto. Entonces voy a ir directamente a, fíjense que aquí donde dice medir, aquí aparece un acceso directo a lo que es la cota alineada. Voy a hacerle clic a la cota alineada. Obviamente que no puedo acotar este círculo de esta forma. Me voy a cambiar a diámetro. Y voy a acotar directamente el diámetro de este boceto. Fíjense que ahí aparece la cota del diámetro. La voy a colocar en cualquier lugar, por ejemplo ahí. Y le doy escape. Todavía estoy en el modo de edición de la extrusión circular, ¿sí? Porque fíjense que aparecen las líneas en magenta. Antes de salir de este modo de edición, voy a seleccionar la cota que acabo de crear y le voy a asignar un texto de etiqueta, ¿sí? Lo mismo, voy a añadir un parámetro nuevo que se llame, por ejemplo, diámetro, también que sea un parámetro de tipo, y le voy a dar a aceptar. Ya he parametrizado el diámetro de esta extrusión, le voy a dar a finalizar, y entonces a partir de ahora ya tengo, digamos, un parámetro que se llama ancho, que controla justamente el ancho y el largo de la base de este pilar, y tengo también creado un parámetro llamado diámetro que va a controlar justamente qué tan ancho va a ser el diámetro de este pilar. Vamos con WT otra vez y volvemos a mostrar las pantallas así divididas. Vamos a la parte frontal, ¿sí? Esta vez voy a agrandar la parte frontal, ¿sí? Aquí también tengo que parametrizar, pero tengo que tener cuidado de no poner demasiadas cotas, ¿sí? La primera cota que voy a poner va a ser justamente desde el nivel de referencia hasta la parte más alta de mi pilar, una cota, que va a ser justamente la altura. Luego me va a interesar, por ejemplo, desde la parte más baja del pilar hasta el primer plano, definir ese espesor, ¿sí? Y me va a interesar desde la parte de arriba del pilar hasta el otro, digamos, la otra cabecera del pilar, establecer el espesor, ¿sí? Y no puedo acotar la parte central porque estaría sobre restringiendo la familia y me va a aparecer un warning, ¿sí? Porque definiendo la altura y definiendo estos dos espesores, yo ya estoy básicamente parametrizando toda la familia. Vamos a darle escape. Una vez que tengo las cotas, ahora sí puedo asignar los textos de etiqueta o en realidad los parámetros. Voy a elegir la más alta de todas, esa que está ahí, texto de etiqueta. Voy a desplegar, no voy a usar ancho, no voy a usar diámetro, voy a añadir un nuevo parámetro que se va a llamar, por ejemplo, altura. Todos estos parámetros los voy a definir por tipo. Me interesa que cuando yo luego cambie alguno de estos, se cambie para todos los ejemplares que puse en el proyecto. Ahí definí la altura, ok. Toco uno de los espesores, despliego aquí, añado un parámetro y le voy a llamar, por ejemplo, espesor.
aceptar. Y a la otra cota que me quedó pendiente le voy a asignar el mismo parámetro espesor que le puse a la parte inferior. Si yo quisiera diferenciar un espesor más grueso abajo que uno de arriba, tendría que crear dos parámetros llamados espesor 1 y espesor 2. Vamos a volver a WT, ¿sí? a una vista de mosaico de toda esta familia. Fíjense que yo ya tengo generada la geometría de la familia básica, ya he parametrizado el ancho, el diámetro del cilindro y he parametrizado la altura y el espesor de cada una de estas partes superior e inferior del pilar. Ya he acotado y he asignado todos los parámetros. Ya he flexado la familia, lo he hecho antes de asignar todas estas cotas. Vamos a crear los tipos de la familia, ¿sí? Para eso voy al botón azul de tipos de familia y voy a crear mi primer tipo de familia. Vamos a suponer que voy a crear una nueva familia, un nuevo tipo llamado una columna, por ejemplo, de 60 centímetros por 60 centímetros. Vamos a dejar una barra con un diámetro, por ejemplo, de 50 centímetros. Vamos a dejar una barra y una altura h de, vamos a ponerle 300, o sea 3 metros, ¿sí? Ok, eso solamente es un nombre. Ahora debería de hacer coincidir todos estos parámetros con las dimensiones que le puse al tipo. Pero vamos a acomodar un poco. Por ejemplo, el ancho quiero que tengo la posibilidad en Revit 2015 de acomodar el orden en que aparecen los parámetros. Por ejemplo, ancho lo puedo subir para que aparezca primero, ¿sí? El diámetro lo puedo subir para que aparezca después del ancho. Luego la altura y luego el espesor, ¿sí? Vamos a definir el ancho. Dijimos que eran 60 centímetros, por lo tanto son 600 milímetros, porque las unidades del editor de familias siempre son en milímetros. El diámetro es 500, la altura es 3000 y el espesor, en este caso no lo puse ahí, pero vamos a suponer que son 15 centímetros, 150. Le doy a aplicar y tengo justamente mi pilar común, digamos, de este proyecto, ¿sí? Vamos a crear otro tipo de familia, ¿sí? Uno nuevo. Y le voy a llamar, por ejemplo, 150 por 150, o sea, voy a hacerlo bien ancha, 1,50 m por 1,50 m, dejo un espacio, el diámetro va a ser de 1,20 m, o sea 120 centímetros, dejo un espacio, y la altura, vamos a hacerlo bien pequeña, de 150. Ok, y le hago coincidir las medidas, ¿no? 1500 milímetros, 1200 para el diámetro, una altura de 1500 y el espesor lo puedo dejar en 150. Lo voy a aplicar y tengo una columna mucho más pequeña. Vamos a darle, por ejemplo, 300 de espesor. Ahí está. Y fíjense cómo yo definí dos tipos de la familia. Por un lado, el tipo, digamos, más esbelto, aplicar, y el tipo más, digamos, pequeño. Y de esa forma, fíjense cómo yo ya he flexado, ya he generado un componente que es flexible, que lo puedo modelar, o sea, lo he modelado y lo puedo reutilizar con las medidas que yo quiera. He pasado por los 6 puntos de la metodología básica de creación de familias, pero dijimos que también me interesaba, en el caso de estas extrusiones sólidas, no solamente controlar la forma del pilar, sino también los materiales. Y vamos a ver cómo hacemos esto. Vamos a darle a aceptar. Y vamos a asignarle o a parametrizar el material que tiene que tener cada una de estas geometrías. Porque se trabaja la geometría por separado. Por ejemplo, la primera geometría, que es esta que está aquí, cuando yo la selecciono, en la parte de material me aparece la posibilidad de asignarle un material, pero lo que es más importante, con un pequeño botón que está aquí al costado, tengo la posibilidad de parametrizar el material, es decir, controlarlo luego desde el proyecto. Vamos a dar clic aquí, que es como si fuese un texto de etiqueta. Aquí no hay ningún parámetro de material todavía creado en el proyecto. Vamos a añadir un parámetro de material. ¿Y cómo le voy a llamar al parámetro? Bueno, le voy a llamar justamente material, ¿sí? Material va a ser un parámetro de tipo, o sea, por cada tipología que yo cree puedo asignar un material, aceptar y aceptar, ¿sí?
Y entonces vamos a ver qué sucede. Vamos a seleccionar el cilindro también. Me aparece aquí material, por categoría, le pongo el botoncito. Ya tengo creado un material y lo voy a definir como para todas las geometrías de esta familia. Entonces voy a elegir lo del listado, ahí material, le doy a aceptar. Y la parte superior igual, voy a parametrizar el material apretando el botoncito y asignándole material. Ok. Ahora bien, he parametrizado el material de la geometría, pero todavía no he creado los materiales. Necesito crear un material de cemento y necesito crear un material de madera, ¿sí? Vamos a tipos de familia. Vamos con la primera, la esbelta, ¿sí? La del diámetro 50 centímetros. Vamos a cambiarle el nombre. Por ejemplo, le voy a poner adelante, esto es de cemento, ¿sí? Ok. Y fíjense que el material dice por categoría, no está asignado a ningún material. Vamos a hacerle un pequeño clic aquí y me va a permitir a mí ahora Revit crearle un material a esta familia y asignárselo a ese parámetro. Esto ha cambiado un poco respecto de las versiones anteriores, pero básicamente yo lo que hago aquí debajo es ir a esta pequeña bolita, le voy a dar crear material nuevo, aparece por defecto nuevo material, botón derecho le cambio el nombre y le voy a poner por ejemplo cemento, ¿sí? Y aquí está. Vamos a la parte de aspecto, ¿sí? Y bueno, esto es un material gris, no tiene ningún tipo de textura ni nada. Vamos a este pequeño botón que dice sustituir este activo y me va a aparecer la biblioteca de aspectos, en este caso de Autodesk, ¿sí? Esto se instala por defecto con Revit. Voy a la biblioteca de aspectos y voy a buscar, por ejemplo, en la parte de cementos o de hormigón, ¿sí? Por ejemplo, el estructural prefabricado liso, por decirlo, ¿no? Aquí tienen un pequeño botón que sustituye el material gris que tengo ahora, que no tiene ningún sentido, por este que lo estoy eligiendo de la biblioteca, ¿sí? Ya puedo cerrar y aquí, digamos, he actualizado, digamos, he sustituido ese material gris por el hormigón este que he encontrado en la biblioteca. Y en la parte de gráficos también, cuando yo lo veo en 3D en el modo, digamos, de sombreado, me aparece de color gris. Le voy a tildar donde dice usar aspecto renderizado. Y fíjense que se va a tornar un poco verde, ¿no? Va a tomar un poco la textura del renderizado. Le doy a aceptar y le doy a aplicar. Y fíjense que ahora, justamente para este tipo de la familia, como yo he definido que el material es cemento, se ha puesto, digamos, con la textura del cemento. Pero cuando cambio al otro tipo de la familia, fíjense que el material ya está como antes, es decir, no tiene asignado un material, porque yo lo puedo parametrizar por tipo. Entonces lo mismo, voy a cambiarle el nombre, a este le voy a poner, por ejemplo, madera, ¿sí? Y le voy a crear un material llamado madera, con un aspecto justamente de renderizado que sea como el de la madera. Voy a crear un nuevo material, le voy a cambiar el nombre, por ejemplo madera, ¿sí? Voy a buscar un aspecto, obviamente esto no me va a interesar, voy a buscar un aspecto de la biblioteca que se parezca a la madera. Aquí tengo uno y abedul y lo reemplazo, cierro, voy a la parte de gráficos, tildo que use el color del aspecto de modelizado o de renderizado y le doy a aceptar. Cuando le doy a aplicar, este tipo de familia que era más petizo, un poco más chiquito y más ancho, toma, digamos, el material de la madera. Y de esa forma yo logro parametrizar las dos cosas, las dimensiones del componente y el material del componente. Fíjense que cuando yo me paso a cemento esbelto, se pone de un material, y cuando yo me paso a madera un poco más pequeño, se pone del otro material. Y con eso tengo creado mi componente, ¿sí? Mi primer pilar arquitectónico para mi proyecto. He seguido justamente la metodología básica para la creación de familias, que es establecer la categoría, crear los planos de referencia, dibujar o modelar estas extrusiones y hacerle restricciones cerrándole los candados a cada uno de estos bocetos que dibujé. Luego lo flexé, y fui probando qué tal quedaba esta familia. Acoté y asigné los parámetros y creé los tipos de familia. En este caso he creado dos tipos de familia.
Ahora bien, vamos a probar cómo queda en un proyecto nuevo. Vamos a suponer que yo creo un nuevo proyecto, ¿sí?, de arquitectura. Vamos a darle a aceptar. Y vamos a cargar esta familia dentro de este proyecto, ¿sí? Aquí tengo el proyecto. Va a comenzar aquí. Control Tab. Vuelvo al editor de familias. Aquí la tengo. Esta es mi familia. Voy a guardarla con algún nombre. Por ejemplo, en el escritorio le voy a poner Pilar 01. Perdón, Pilar cuadra. Vamos otra vez. Pilar circular. Ahí va. Y una vez que lo guardé, lo voy a cargar en el proyecto que tengo activo, ¿sí? Y entonces sobreescribir la versión, ¿ok? Bueno, se ve que ya había creado un material o un componente, digamos, de este tipo. Ya lo cargué en el proyecto a este componente. Voy a ir directamente a la parte de pilar. En este caso es uno estructural. Voy a ir a un pilar arquitectónico, ¿sí? Y ahí tengo mi pilar. Si me acerco, voy a colocar, por ejemplo, ahí está el pilar rectangular, ¿sí? Y aquí tengo el pilar circular, ¿sí? Es decir, evidentemente ya tenía yo en el template, ya había un pilar que se llamaba circular. Yo no me di cuenta, le puse justamente el mismo nombre. Pero bueno, eso cuando lo cargué sobreescribí todos los parámetros y me ha tomado directamente mis dos pilares, ¿no? Por ejemplo, voy a poner el de cemento, ¿sí? Por ejemplo, aquí va uno, aquí va el otro. Y ahora lo voy a cambiar, por ejemplo, por el de madera. No se guíen tanto por el dibujito que está ahí, porque toma el último dibujito que quedó guardado en el archivo. Y en el de madera, fíjense que era obviamente más grande. Ahí lo tengo y ahí lo tengo. Cuando voy a la vista 3D por defecto, ahí va, tengo mis pilares, digamos, ya colocados en el proyecto, con el material que le corresponde. Cuando necesito un pilar un poco más alto, por ejemplo, este es de 3 metros, necesito un pilar de 4 metros, solamente se trata de editar el tipo, de duplicar la familia, por ejemplo, llamarle cemento 60 por 60, bla bla bla, de 400 centímetros, ok, y ajustarle justamente, por ejemplo, la altura, en lugar de ser 3 metros, acá las unidades están en metros, ponerle 4 metros, ¿sí? Aquí tengo una pequeña vista previa, que la puedo aprovechar o no, le doy ok. Y ahí tengo, fíjense, mi componente que ya es perfectamente paramétrico, está tanto para lo que es flexible, tanto para sus dimensiones, como también para su material. Todo esto, recuerden, siguiendo la metodología básica de creación de familias.